pollo, 12 kilos de cerdo y unos 130 huevos al año. Es la base de nuestra dieta. Entonces nos afecta directamente en nuestra economía cuando tanto el maíz se encarece que hace que los precios de esta proteína animal también suban. Ingeniero, ¿cuál es la situación actual del sector maicero con esta temporada invernal que es evidente, es observable a través de redes sociales, los medios de comunicación, las inundaciones, la afectación de cultivo? ¿Cómo están ustedes en la actualidad con la temporada invernal? Bueno, con la temporada invernal básicamente hay estragos, siempre lo va a haber. El agricultor mayormente en el mundo y sobre todo los ecuatorianos, el 80% son pequeños y medianos productores, no más, promedio no más allá de 6 hectáreas por cada productor, y no cuentan con sistemas de riego, tienen poca transferencia de tecnología, entonces dependen netamente del invierno. Ahora, el invierno, digámoslo así, en ciertas zonas empezó normal, pero en la mayoría de las provincias maiceras, llámese Manabí, Guayas y parte de la parte sur de los ríos, empezó tarde. A partir de la séptima semana se empezaron las siembras. ¿Por qué? Por la ausencia total de lluvias hasta esa fecha, lo cual ha ocasionado obviamente un atraso en las siembras de entre 5 a 6 semanas respectivamente. Pero podemos decir que pese a las lluvias que han sido intensas, no ha sido un efecto tan devastador hasta el momento, pero sí hay pérdidas que son cuantificables y hasta cierto punto cuantiosas, pero es algo que se puede manejar. No va a haber escasez de producto. Qué bueno. Oiga, ingeniero, y también he escuchado al ministro de Agricultura hablar de que se ha fijado ya el precio de sustentación del maíz. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que 19.50 centavos de dólar a $20 por ahí, creo. No, el A ver, precio maíz, o sea, básicamente en el maíz se manejan dos a precios. ver, correcto, así El es. precio mínimo de sustentación, que era de 16.50, este año se lo fijó en 17.35 el quintal, con 13 de humedad y 1% de Ya, impureza, correcto, muy a bien. un precio, digamos, techo de 19.50, que generalmente antes en el reglamento de comercialización del maíz se le llamaba precio comercial. Ya. Ahora le han puesto el precio techo. No sé si la verdad que si haya habido un acuerdo ministerial que haya cambiado ese reglamento para que se haga esta medida. Entonces, el precio mínimo es lo que mínimo que se debe pagar por un quintal de maíz que equivale a 45.36 kilos. Y ese precio tiene que tener el maíz una humedad de 13% más 1% de impureza. La paradoja es que cuando se importa maíz del extranjero viene con las normas internacionales, que es 14% de humedad y 2% de impureza. O sea, tenemos 2 puntos porcentuales que generalmente el productor tiene que asumir. Pero estamos hablando de que hay producción, entonces no se amerita en este momento una importación de este producto, entonces. Bueno, en esta fecha no. El No. Ah, reglamento vigente desde el 2013 o 14, si no me falla la memoria, en un determinado artículo, decía que los permisos de importaciones podían establecerse para la llegada del barco hasta el 28 de febrero ya, del correcto. año en curso, o sea, del año siguiente, y luego a partir se pueden gestionar nuevos permisos en el mes de septiembre para que ese maíz llegue hasta octubre. Entonces, la polémica que surgió fueron unos barcos que llegaron en marzo, sobre todo el Ya, último, que fue que causó más polémica, digamos, porque se lo monitoreó satelitalmente. ya. Un barco gladiador que venía de Argentina. Ese barco llegó el 22 o 23 de marzo. ¿Y cuál fue ahí el problema ahí con este barco? O sea, Por la ley, ese maíz no podía ser nacionalizado. ya Un, no, no no- cumplía los requisitos O sea, hay un reglamento que te dice que los barcos no pueden llegar más allá del 28 de febrero. ¿Por qué?
porque mientras están en cuarentena y se nacionaliza, puede, o sea, y ya empieza a salir la cosecha nuestra. Realmente que es de la, digamos, en la provincia de Bolívar, Cotopaxi, que limita con los ríos, y la parte norte de los ríos, Buena Fe, Quevedo, y la parte sur de Santo Domingo Los Áchilas, que generalmente son los que siempre siembran a mediados o a finales de diciembre del año anterior, y siempre esa cosecha sale por el mes de abril. Entonces, ese barco, cuando llegó ese barco, hubo la noticia del barco, los precios del maíz cayeron drásticamente, que de por sí el maíz sale con una humedad, digamos, del 30% y con impurezas más altas. Entonces, como el precio está dado en 13% de humedad y 1% de impureza, se hace un ajuste del precio, que ese precio caía alrededor de 13, 14 dólares. Pero con la noticia del barco, ese precio cayó alrededor de 9.50 a 10 dólares 50. Bien bajo, pérdida. Exactamente. Porque también se decía, no es, o sea, yo no quiero satanizar a la industria, mejor dicho, a ningún eslabón de la cadena del maíz. O sea, los productores son necesarios, los intermediarios hasta cierto punto son necesarios, y la industria que fabrica los abalanceados son también necesarios, pero es toda la cadena. Entonces, cuando en un momento los productores o cualquier integrante de la cadena no le va bien, a la final es a toda la cadena. Pero lamentablemente, los últimos años, por la ausencia de políticas agropecuarias en este país, los que más pagan los platos rotos son los productores. El lado más flaco de la cuerda, digámosle así. Oiga, leía solamente para concluir, porque es interesante. Mire, aquí tengo el comunicado del Ministerio Oficial del Ministerio de Agricultura y de Agricultura. Habla de la creación, dice, la generación de mecanismos que va en la línea de promover creaciones de sistemas de reservas estratégicas, de infraestructura de acopio y otros centros que fortalezcan la reserva alimentaria del país. Es decir, irían en la línea de lo que antes había en los siglos que se comercializaba. ¿Cómo ven esto ustedes? Esto es un comunicado que emitió esta semana el Ministerio de... Sí, ese comunicado fue el día lunes, que hubo una reunión de consejos consultivos donde se fijó el nuevo precio del maíz, y también el día de ayer ya se anunciaba, el ministro anunciaba que el Ministerio de Agricultura iba a empezar a comprar directamente arroz y maíz. Arroz 10.000 toneladas y maíz 6.000 toneladas. Para que tenga una idea de lo que van a representar esas toneladas. Ahorita en la cosecha de invierno de maíz, básicamente se van a cosechar, según nuestra tecnología, 1.126.000 toneladas. Bastante. Y de arroz, más o menos, ahorita en la cosecha de invierno, también se van a cosechar unas 600.000 toneladas. Entonces, si usted compara eso, estamos hablando un poco menos del 1% de lo que el gobierno comprará. Ahora, antes existía la UNA, que tenía capacidad de aproximadamente de almacenamiento de 80.000 toneladas. Hoy por hoy el sector privado es el que mayor capacidad de almacenamiento la tiene. Tanto en el tema de arroz, estamos hablando de casi 750.000 toneladas de capacidad de almacenamiento. Y para el tema de almacenamiento de maíz y de pronto trigo o cebada, mayormente en la sierra, y algo acá en la costa, hay una capacidad de alrededor de unas 500.000 toneladas. Pero el maíz, como les decía, vamos a tener 1.126.000 toneladas para cosechar desde ahorita abril hasta agosto. Que como se sembró tarde, la cosecha se va a alargar hasta agosto. Entonces, Ecuador es deficitario de maíz. O sea, Ecuador necesita aproximadamente 1.550.000 a 1.650.000 toneladas al año de maíz. O sea, eso es más o menos... Para el consumo interno. Consumo interno. Son 125.000 en promedio. Entonces, ese maíz que ha llegado importado, que suma aproximadamente unas 205.000 toneladas, el permiso concedido fueron de como de 195.000 toneladas para importar desde el año pasado.
Era necesario porque había un déficit. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que hayan llegado fuera de tiempo. Ese es el problema. Porque obviamente Porque cuando... les afecta justo en su cosecha. en Más o menos así sería. exacto, en los precios de la cosecha. Ok. Entonces, miren, ahorita las condiciones climáticas, usted preguntaba un poco el tema del clima. Nosotros, o sea, con nuestra tecnología, el clima es una de nuestras principales variables, lo monitoreamos día a día. El tema clima, digamos que se están repitiendo casi las mismas condiciones del 2023. El invierno entró tarde en el 2023 a partir de la semana 5, ahora entró en la semana 7. Empezaron las lluvias. Hubo excesos de lluvias entre febrero y marzo del 2023. Ahora fueron básicamente marzo, fue el mes más alto en lluvias, y abril, como va, también se va a mantener unas lluvias relativamente altas. Entonces todo eso va a afectar a los cultivos, tanto de arroz, maíz, banano, cacao, por el exceso de humedad en los suelos. Entonces los cultivos básicos para la dieta de los ecuatorianos, maíz y arroz, van a salir afectados. ¿En qué proporción? Es algo que nosotros analizamos todos los días con monitoreos de satélites y en ciertas áreas con monitoreos de drones. Ingeniero, usted decía hace unos minutos que faltan políticas públicas en temas agropecuarios. En estas reuniones que ustedes han tenido con las autoridades respectivas, ¿le han propuesto, les han dicho, hey, fáltalo de aquí, fáltalo de allá? ¿Lo han hecho? ¿Han tenido respuestas o han sido nulas? Miren, hay un tema que no quiero polemizar, pero digámosle así, el Ministerio de Agricultura con un presupuesto de 75 millones de dólares, cuando Ecuador es eminentemente agrícola, sume cacao, sume banano, solo con esos de ahí ya prácticamente hay casi 9.000 millones de dólares en exportaciones. El tema del maíz, el tema de arroz, cada uno, digamos, que aporta a la producción de alrededor de unos 900 millones a 1.200 millones respectivamente. Y que le asignen 75 millones es algo inaudito. Muy bajo el presupuesto. Muy bajo. Y además hay poca ejecución presupuestaria por todo el tema burocrático que a veces se maneja, pero con las nuevas tecnologías, por decir, hoy por hoy, usted visita la página del CIPA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y busca los cultivos o la distribución de los cultivos que se han sembrado. Con suerte encuentra uno que otro cultivo a la fecha 2023. Estamos en el 2025 y la mayoría de los cultivos que están ahí están en el 2022. No hay un censo agropecuario que te diga exactamente real cuántos productores son y qué es lo que siembran, cómo siembran. Y también hay un problema grave que muchas personas o autoridades no lo visibilizan, el cambio generacional en los agricultores. Hoy por hoy la mayoría de los agricultores sobrepasan los 57 años y a medida que la edad avanza, las fuerzas disminuyen. Y también los jóvenes que vieron a sus abuelos y a sus padres trabajar de sol a sol. No quieren seguir. Una vez un joven me comentaba, oiga, me dice, ingeniero, la agricultura es bonita, me gusta, pero prefiero estar de sol a sol en un semáforo en Guayaquil y me gano más que en un jornal aquí trabajando. Y es la verdad. O sea, ese es el problema. O sea, no hay, antes habían los colegios técnicos, por alguna razón cambiaron una nueva modalidad de educación que no estoy muy de acuerdo, pero extinguieron a la mayoría de los colegios técnicos agrícolas, que eso ayudaba bastante. Las universidades ahora, si bien es cierto, hacen su esfuerzo, tampoco creo que tengan mucho presupuesto y creo que los sistemas de evaluaciones de ellas a veces fallan en algo, pero se necesitan más carreras técnicas para el agro. Todo el tema de desarrollo agrícola que se hace en el agro es netamente privado. Nosotros como empresa prestamos nuestros servicios a unas empresas exportadoras, por ejemplo, de melones en Honduras. Monitoreamos cultivos de melón. Y aquí monitoreamos banano, monitoreamos cacao. Tenemos un software que nos permite predecir y evitar, adelantarnos, mejor dicho, para evitar
problemas fitopatológicos. Y esa es la inversión privada, pues no. Digamos que la Netamente. agricultura, ante la falta de apoyo, pues busca de alguna otra manera invertir, porque no lo llamaríamos gasto, sino una inversión. Quizás Básicamente, gasto, pero a su vez inversión, para tener mejor rentabilidad dentro de su sector. En agricultura se ganan centavos, entonces tenemos que maximizar esa ganancia en centavos. Perfecto. 8:56. Ha sido un gusto escuchar al ingeniero Guido Conquín, experto agrícola, sobre el tema del sector maicero. Gracias, ingeniero, por ese importante análisis. Muchas gracias. 8:56. Tenemos información de